Bendiciones, qué bueno que está conectado con nosotros en este su programa Afírmate, el programa que lo conecta a su destino profético. Como siempre les digo, su lápiz, su bolígrafo, su libreta, su café, su chocolate, agua o jugo, lo que usted prefiera, siéntese tranquilito a escuchar lo que hoy Dios tiene para usted, que yo sé que lo va a edificar mucho. Yo los espero al final del programa. Estamos entendiendo la misericordia y estamos hablando de cómo entender la misericordia, ¿verdad? Entender misericordia, entender lo que realmente es honra para, repito, ser efectivos aquí en la tierra. Y dijimos que Dios es bueno, siempre va a ser bueno, que es un Dios misericordia, es el Dios que siempre desea, quiere, anhela desatar su misericordia, pero también desea desatar su honra para aquellos que lo obedecen, para aquellos que son obedientes, repito, a su palabra. Es un Dios que no manifiesta su misericordia de igual manera, dijimos la vez pasada. ¿Ve? La misericordia se va a manifestar en cada vida de acuerdo con el tipo de recipiente que vaya a desatar su misericordia. O sea, el recipiente que va a recibir esa misericordia es muy importante. La misericordia de Dios está presta para todo el mundo. No se equivoque. O sea, cuando yo digo que la misericordia se manifiesta de acuerdo con el tipo de recipiente, estoy hablando de la persona, de la iglesia a la cual Él va a manifestar esa misericordia, o a la creación a la cual Él va a manifestar esa misericordia. Pero no es igual. Pero la misericordia está presta para el que la quiera, para el que la reciba. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, esto Dios no lo hace, escúcheme bien, dijimos la vez pasada, porque el Señor tenga acepción de personas. Dios no hace acepción de personas conforme a lo que Él quiere manifestar en la vida de su creación, de su pueblo, de sus hijos, sino porque el recipiente, dije la vez pasada, tiene también algo que debe decir, algo que debe accionar. Si el recipiente no acciona, si el recipiente no dice, Dios no puede manifestar su misericordia o su honra, cual fuera el caso. ¿Por qué? Porque sencillamente el recipiente no es el adecuado. ¿Alguien me está entendiendo? Escúcheme bien, por favor. El que usted venga a la iglesia no lo hace el recipiente adecuado para recibir una honra. No significa que usted pueda ser el recipiente adecuado para recibir o una misericordia o una honra. Porque esto no es por lo que yo haga. Esto es por fe. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el recipiente, entiéndase nosotros como la iglesia del Señor, los que hemos recibido a Cristo, el recipiente también tiene que hacer algo, tiene que accionar algo, tiene que decir algo. De hecho, la misericordia se manifiesta generalmente por petición. Si usted no quiere que Dios sea misericordia, Dios no se lo va a hacer. Dios no se lo va a dar. Y dijimos que la misericordia bíblicamente establecida, ¿verdad? Dentro de lo que es el Viejo y el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, igualmente que en el Nuevo, habla del amor, la compasión, el perdón inmerecido de Dios hacia los seres humanos, hacia nosotros, la creación, y los seres que hemos sido rescatados por Dios, sus hijos, su pueblo también. Escúcheme bien, la misericordia bíblica no habla de un sentir de lástima o de pena por las personas. No es lástima, repito, como dije la vez pasada, ni es pena hacia las personas. Es un amor activo. La misericordia es un amor que se activa, es un amor activo que se compadece del sufrimiento ajeno. Y no solamente se compadece, dijimos, sino que busca aliviar, subsanar ese corazón que está afligido o ese sufrimiento que tiene ese corazón ajeno. Uno busca la manera de aliviar ese corazón. ¿Alguien me está entendiendo? Y esto viene de la palabra, dije la vez pasada, y repito, repasando, de la palabra Hesed, que significa misericordia, significa amor inagotable, lealtad. ¿Ve? Dios es leal. El amor ágape de Dios es inagotable.
¿Alguien me está entendiendo? Y Él es misericordia misma. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? De la palabra hebrea, repito, esed. Ahora, esto lo que describe, esa palabra esed, lo que está describiendo es el pacto de amor incondicional y fiel de Dios. Y que Dios sigue manteniendo con su pueblo, escúcheme bien, ese pacto de amor que Dios sigue sosteniendo, a pesar de que nosotros, su pueblo, podamos ser infieles. Usted y yo podemos ser infieles, pero Dios nunca va a ser infiel a su pacto. Esa es la bendición que tenemos. Y escúcheme, no solamente la bendición que tenemos, sino que es la bendición que muchos cristianos abusan de ella. Porque lo saben, porque se les ministra, se les dice. Dios tiene un pacto contigo y Dios va a ser fiel a ese pacto. Pero ellos a veces no son fieles. Y mucha gente cristiana está abusando de eso. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente lo que significa la gracia. Porque en el pacto está metida la gracia. En el pacto nuestro. ¿Alguien me está entendiendo? Que proviene también, dije la vez pasada, de la palabra Raamín. ¿Se acuerda? Que se deriva de la palabra matriz. De la matriz de una madre, de las entrañas de un padre. Y eso lo que describe es ese amor profundo, dijimos, el amor profundo, visceral y tierno que tiene y que es similar, dije la vez pasada, de una madre y de un padre que ama realmente a sus hijos. Y en el Nuevo Testamento dije que venía de la palabra eleos, que en el griego, eleos, que es compasión o misericordia, y describe la acción de Dios. O sea, cuán misericordioso y compasivo es Dios y cómo Dios acciona su compasión y su misericordia para con nosotros, su pueblo. Escúcheme. Y lo acciona, dijimos también la vez pasada, al liberar a la humanidad del sufrimiento, cuando libera a la humanidad del sufrimiento y el castigo que se supone que merecíamos, y por causa de esa misericordia fuimos librados de el castigo por causa de nuestros pecados. Escúchame, la misericordia es un regalo de Dios, es un don divino, por causa de la bondad de Dios, que no se puede, te dije la vez pasada, ni ganar, ni se puede comprar. Usted no puede ganar misericordia y usted no puede comprar misericordia. No se gana misericordia por lo que yo haga. Se gana misericordia o se consigue misericordia cuando hay arrepentimiento, cuando se cree en la palabra de Dios. ¿Alguien me entiende? ¿Por qué, obispo? Porque ese es el fundamento, esa es la base del mismo perdón divino, el creer, el tener fe. ¿Alguien me entiende? Ese es el fundamento, repito, del perdón divino. Lo que entonces nos permite, escúcheme bien, o lo que le permite al pecador arrepentirse y volver a comenzar nuevamente conforme al deseo de Dios. Y vimos que en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Hay versiones que dicen, dichosos los misericordiosos porque Dios va a tener misericordia de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted recibe la misericordia de Dios y usted es misericordioso con la gente, usted va a recibir más que misericordia. O sea, la misericordia divina que estamos hablando, para que usted la entienda bien junto con lo que es la honra, no entrar en la honra de lleno, escúcheme bien, para que usted, repito, sea efectivo y cuando usted ore, usted sepa lo que está orando. La misericordia divina, a veces, dijimos la vez pasada también, que se manifiesta, escúcheme bien, como un consuelo que va a restaurar a una persona que ha sido o está desgastada, que está cansada, que está desanimado, que está frustrado. Y Dios en su misericordia desata un consuelo, escúcheme bien. Escúcheme por favor, redención silenciosa, una redención silenciosa para quienes no pueden hablar por sí mismos, o las menos comprendidas, que también son muy sagradas, pero menos comprendidas por la gente, que siempre se van a presentar como una honra en vida. ¿Ves? Porque mucha gente honra, eso se está dando mucho ahora, porque antes no se daba, antes honraban a la persona después que se moría.
Ahora por lo menos algunas personas honran en vida antes de que se muera. A los 2 meses se muere, pero lo honran por lo menos 2 meses antes. ¿Ve? Y muchas veces, oiga bien, por favor y entienda, muchas veces son personas que los humanos los honran por los actos naturales que ellos han logrado. Y eso no es malo, pero hay algo mejor. Y es cuando Dios te honra. ¿Por qué? Porque tú lo honras. ¿Alguien me está entendiendo? Escúcheme bien. Entonces, ese tipo de acto es muy poco comprendido entre los seres humanos. Porque no entienden lo que es la honra divina, la verdadera, que vamos a hablar de ella ya mismito. Escúcheme bien. Como una recompensa santa o un reconocimiento divino que Dios te da dentro de lo que tú has, escúcheme, dentro de tu transición espiritual que tú has tenido en la tierra. Y que por causa de esa transición correcta que tú has tenido de fidelidad, de lealtad, de honestidad para con Dios, entonces Dios te levanta y te exalta. Esta honra, de la cual acabo de hablar ahora mismo, te dije la vez pasada también, que no es una honra para todo el mundo. No es una honra para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no toda misericordia restaura al mismo nivel. Te enseñé. No toda misericordia restaura al mismo nivel. Entendiendo, escúcheme, que el que está quebrantado o el que ha sido quebrantado puede recibir el regalo de la compasión divina. El que ha sido quebrantado, ¿ve? Puede recibir el regalo de la misericordia, de la compasión divina. Ahora, una persona que ha muerto, escúchame bien, puede recibir una memoria digna. Y te dije que el fiel es el que puede ser honrado por Dios. Porque honrado en el mundo puede ser cualquiera. Y la honra que da el hombre es efímera, superficial. Pero la honra que da Dios no solamente es eterna, sino, oiga, irreversible. El hombre o la mujer que es fiel es el que realmente, estoy hablando de honra divina. El hombre y la mujer que es fiel es el que camina sin ser visto por los hombres, pero sí visto por Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Que se mantiene de la mano de Dios. Escúcheme, el que se mantuvo firme cuando todo estaba en crisis, cuando todo se estaba cayendo a su alrededor, cuando todo se derrumbó y se mantuvo firme, tomado de la mano de Dios y caminando con Dios, esa es la persona firme que honra, y a ese es al que Dios honra. No el que dice que ama, no el que dice que está con Dios y no el que dice que se mantiene de la mano de Dios y cuando viene una crisis se cae o cuando viene algo se deprime. Para ese tipo de cristiano que cuando viene la crisis, que cuando viene el problema, que cuando viene la adversidad se cae, se destruye, se deprime, se angustia, está la misericordia. ¿Y cuando la misericordia se manifiesta? Cuando se arrepiente. Señor, te pido perdón por haber entrado en esta angustia. Te pido perdón, papito Dios, por haber entrado en desespero en esta crisis. Cuando debía haber confiado en ti, sabiendo que tú estás conmigo como poderoso gigante, sabiendo que sin ti yo no puedo hacer nada y contigo lo puedo hacer y alcanzar todo. Para ese tipo de cristiano está la misericordia, pero para el cristiano que se mantiene firme, tomado de la mano de Dios, caminando con Dios, siempre intercediendo, siempre sabiendo que Dios está con él como poderoso gigante y que nada va a llegar a él si no pasa por Dios primero, ese tipo de cristiano es el que se recibe honra divina. ¿Por qué? Porque honra a Dios con sus acciones espirituales, no con lo que haga naturalmente. Así que escúcheme bien, no basta con ser alcanzado por la misericordia. Hay que permanecer disponibles para ser honrado. Diga conmigo, permanecer. Perseverancia. Hay que ser una persona disponible y perseverante para ser honrado por Dios. Y la disponibilidad para que Dios te honre, de la cual estoy hablando, es una disponibilidad interna del corazón. Escúcheme, disponibilidad interna
del siervo de Dios que le sirve a Dios para recibir mucho más que un consuelo. Ahora, yo quiero que veamos hoy otro personaje bíblico que nos habla de lo que es la honra en vida. Oiga bien, de lo que es una honra en vida a alguien que fue fiel, a alguien que fue leal, a alguien que fue obediente para Dios, a alguien que fue fiel, repito, y leal a Dios y que había hecho lo correcto por y para Dios, sin que nadie lo viera a él. ¿Estamos aquí? Porque ¿qué mucho cristiano le gusta que lo vean? ¿Qué mucho cristiano le gusta que lo estén adorando? Que le den palmaditas y que lo reconozcan. Pero yo te voy a hablar de un hombre que Dios honró de una manera divina, sumamente sobrenatural y poderosa, y era un hombre que pasó prácticamente desapercibido dentro de la gestión que hizo por Dios y para Dios. Alguien, escúcheme bien, que había salvado al rey y sin embargo no pasó nada con él hasta que Dios no intervino. Alguien que no recibió medalla, alguien que no recibió aplauso, tampoco fue ascendido, tampoco lo promocionaron, no se le agradeció por su intervención dentro de todo lo que hizo, volvió al mismo lugar de donde siempre estaba, volvió a la puerta en su anonimato. ¿Alguien me está entendiendo? Y volvió al lugar de su fidelidad invisible. ¿Quién es ese obispo? Diga conmigo, Mardoqueo. Pero qué bueno, dentro de las historias divinas que Dios nos presenta, ¿verdad? Las verdades bíblicas que Dios nos presenta, qué bueno que el cielo, el reino de los cielos, no se olvida de lo que hacemos por Él. Tú podrás pasar desapercibido de entre los hombres. Posiblemente ni te vean lo que tú haces, pero Dios nunca va a dejar de ver lo que una persona hace por Él y para Él. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando le llegó el tiempo, escúcheme bien, para honrar a Mardoqueo, cuando le llegó el tiempo, el rey no pudo dormir. Y no pudo dormir porque ya había algo divino que lo estaba inquietando. Que mucha gente le gusta que los hombres lo honren y no esperan el mover divino. No esperan por ese mover divino que hace que las personas ni duerman. Cuando le llegó el tiempo a Mardoqueo, el rey no podía dormir. Y en el versículo 3 del libro de Esther, capítulo 6, dice: entonces el rey preguntó, ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo de esta acción? O sea, de todo lo que hizo Mardoqueo, que había pasado desapercibido, porque en la historia se habla de Esther, se habla de la relación que tenía el rey con Esther, lo que Esther logró cuando pudo convencer al rey, cuando averiguaron todo el complot que había. Entonces el rey no puede dormir y pregunta, ¿qué recompensa y honor ha recibido Mardoqueo por esta acción? ¿Y cuál fue la contestación de la gente que trabajaba con él? Nada, absolutamente, respondieron sus funcionarios. Nada. Entonces, ese fue el momento, hermano. Ese fue el momento cuando vino el tiempo divino de Dios para Mardoqueo.
¿Alguien está entendiendo? El siervo fiel, el siervo honesto, el siervo leal, ese siervo fiel, honesto y leal, íntegro, que no buscó ninguna promoción para ser reconocido. Ahora iba a ser exaltado públicamente por el rey, por dirección del rey. Pero no era el rey humano, era el rey de reyes y el señor de señores el que lo iba a exaltar a través de ese rey. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora iba a ser exaltado, escúchame bien, públicamente, vestidos con ropas reales, no con los trapos que tenía puestos, vestidos con ropas reales. ¿Alguien me está entendiendo? Escoltado, no solamente vestido con las ropas reales, sino que iba a ser escoltado por el enemigo, anunciado como un ejemplo de lealtad, anunciado como un ejemplo de fidelidad, anunciado como un ejemplo de un hombre íntegro de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y quién lo iba a escoltar? El enemigo. Pero eso no ocurrió luego que Mardoqueo murió. Eso no ocurrió después de morir. Eso no iba a ser una ceremonia simbólica o póstuma. No, iba a ser una ceremonia en vida. Iba a ser en vida y a la vista de todo el mundo. Porque así es tu Dios, así es el Dios mío. Nadie te ha visto, nadie sabe lo que tú haces. Tú has estado todo este tiempo backstage, pero ahora yo te voy a exaltar. Ahora yo te voy a vestir con ropas reales. Ahora tu enemigo te tiene que exponer y te tiene que escoltar, anunciando que tú eres leal, que tú eres fiel, que tú eres íntegro, que tú eres honesto para conmigo, dice Dios. Eso no solo fue misericordia, eso fue honra, pura honra divina. ¿Alguien me entiende? Y no era cualquier honra, sino era una honra santa y sumamente oportuna en el momento cuando tenía que llegar. Una honra que iba más allá, escúcheme bien, una honra que iba a ir mucho más allá de la misericordia. Mucho más allá de la misericordia. Fue una honra que sería, como dije ahorita, irreversible. O sea, ahora vas a ser honrado y ya nadie puede darle vuelta atrás a esto. Escúcheme, y usted y yo deberíamos entender como hombres y mujeres de Dios que somos, que el recipiente, y escuche bien lo que le voy a decir, el recipiente es el que determina el tipo de misericordia que quiere que Dios le desate. Pero Dios es quien determina a quién Él va a honrar. Escúcheme, Dios no hace acepción de personas. Tú quieres misericordia, tienes que pedirla. Pero para pedirla tiene que haber un arrepentimiento. Para que Dios te lleve con una misericordia al perdón y que de ahí tú tengas un nuevo comienzo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, es usted, el recipiente, el que determina el tipo de misericordia que quiere que Dios le dé. Pero Dios, repito, Dios es el que va a darte la honra y se la da a quien Él quiere, pero Dios no hace acepción de personas, pero el tipo de misericordia que te va a entregar va a depender del estado de ti que eres el recipiente. Como tú estés, ese es el tipo de misericordia que Él sabe que tú necesitas. Que una persona quebrantada como Mefiboset va a ser restaurado a la mesa para restitución y dignidad. El que está angustiado, el que está dolido, como Rispa, escúchame bien, es la persona que va a ver justicia, aunque esa justicia llegue tarde. Pero el fiel, pero el honesto, el íntegro, el que camina silencioso haciendo para Dios sin que nadie lo vea, como Mardoqueo, esa persona va a ser honrado por Dios en vida. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Y esa honra, escúcheme bien, esa honra no es una excepción, oiga bien, sino el deseo profundo del Padre Celestial hacia los siervos que son íntegros, hacia los siervos que son leales, hacia los siervos que son realmente fieles, aquellos que quieren caminar con Dios, que se toman de la mano de Dios, que buscan la presencia de Dios, que quieren honrar a Dios por sobre todas las cosas y que saben que el consuelo de Dios es bueno, pero yo quiero algo más que un consuelo. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. Yo quiero que Dios se manifieste con el poder a través de mí para que su gloria sea vista. Deseo
más profundo del Padre Celestial, escúcheme, es darle honra a los siervos, a los hijos íntegros, honestos, leales, fieles. Y la pregunta que yo tengo para ¿qué tipo de hijo tú eres? ¿Qué tipo de recipiente tú eres para que Dios te honre? ¿Estás quebrantado? ¿Te sientes despreciado? Como Mefiboset. Significa que si te sientes así, tú estás lacerado internamente. Entonces, Dios te va a dar misericordia para volverte a dignificar, pero no honra, porque estás en tu condición interna, estás lacerado, herido. Y Dios primero tiene que restaurar eso antes de volver a posicionarte. ¿Alguien me está entendiendo? O posiblemente sea una persona que está llorando por alguna pérdida como Rispa. Rispa estuvo de 5 a 6 meses espantando las aves de rapiña y los animales feroces que se querían comer los cuerpos. ¿Sabe cómo se llama eso? Perseverancia ante algo que ella sabía que ya no tenía vida. Pero Dios vio su corazón. ¿Y qué hizo? Desató una honra póstuma. Pero te dije ahorita que Dios no quiere honrarte póstumamente, ni natural ni espiritualmente. ¿Alguien me está entendiendo? Él quiere levantarte. ¿Alguien me está entendiendo? Y si tú eres de las personas que están llorando, angustiado, depresivo, por algo que perdiste, por aquella relación o aquella cosa que perdiste hace muchos años y todavía sigue, entonces tú estás como Rispa. Lo único que Rispa tomó una buena determinación, quedarse callada y mantenerse firme en lo que estaba haciendo. ¿Usted me entiende, iglesia? O a lo mejor tú estás sirviendo en silencio, callado, pasando desapercibido, sin aplausos, como Mardoqueo, haciendo lo correcto. ¿Alguien me está entendiendo? La diferencia de los tres no está en Dios, está en el estado del corazón que ellos tenían, en la condición que ellos tenían internamente. Escúcheme bien, iglesia, muchos hoy día, muchos quieren ser honrados, pero no han sido fieles. Muchos quieren ser honrados, pero no han sido fieles ni íntegros con Dios. Otros quieren reconocimiento, pero ni siquiera han abierto el corazón a la obediencia. ¿Que quieres reconocimiento? Tienes que abrirle el corazón a Dios, a tu obediencia, para que sea entonces Dios el que te reconozca y no los hombres. La honra del hombre puede ser muy rapidita, emocional, pero también puede llegar a ser muy frágil. Y viene por algo. ¿Por qué viene muchas veces la honra de los hombres? Por conveniencia. Viene por conveniencia, por favoritismo o por popularidad. Pero la honra que viene de Dios llega a tu vida cuando todos los demás han fallado. Cuando todos los demás han fallado en la honra y tú no, ahí es cuando llega la honra de Dios, la verdadera honra. Entonces no se trata, escúcheme bien, de méritos sociales, sino de la integridad espiritual que usted y yo podamos tener para con Dios. Algo que no nace de los aplausos, algo que no nace de los elogios, algo que no nace de la adulación, escúcheme bien, sino que nace del testimonio del mismo cielo para tu vida. Y se trata de servir con un corazón correcto, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero si aprendemos a servir con un corazón correcto, sin ser pretenciosos, sino servidores. Qué exquisita estuvo esa enseñanza, ¿verdad que sí? Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que si usted pone por obra lo que aprendió en el día de hoy, va a tener una vida de victoria, de triunfo y de éxito. Queremos aprovechar para darle las gracias a los auspiciadores de Pacto. Gracias por su siembra. Recuerde que nosotros le amamos, Jesús le ama y Jesucristo es el Señor.